Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Andre y esto es Andre Desserts. El día de hoy vamos a estar haciendo, como les prometí, unas trufas con lo que nos sobró del bizcocho que hicimos la semana pasada. Por aquí arriba les voy a estar dejando la tarjeta para que vayan a verlo. Así que sin más nada que decir, vamos a comenzar. Y los ingredientes que vamos a utilizar son 300 gramos de algún bizcochuelo que les haya sobrado, puede ser como la barriguita de arriba, 200 gramos de chocolate para derretir. Para decorar vamos a utilizar Festival, chispitas de colores, grana, granillo, como le conozcas, y también vamos a utilizar cacao en polvo para ir variando. Utilizaremos 4 cucharadas de crema para batir y 2 cucharadas de ron. En un bowl cualquiera vas a ir colocando los pedacitos de bizcocho y con mucha paciencia lo vas a ir convirtiendo en migajas. Simplemente, obviamente, ten las manos muy limpias y comienza a desmenuzarlo. Ya vas a ver que va a ser bastante divertido. Si quieres tener otra opción, puedes también rallar el bizcochuelo como con un rayo de queso. Van a ver que esto es súper fácil de hacer, de verdad que no necesitan para esta receta ningún tipo de herramienta, pueden hacer todo demasiado fácil. Así que si tienen los ingredientes que les comenté al principio, háganlo y disfrútenlo. Bueno, ya una vez que finalizamos de volver todo en migajitas, vamos a reservarlo y vamos a ir derritiendo el chocolate. Tienen dos opciones para derretir, puede ser baño de María, donde van a colocar un recipiente abajo con fuego medio alto y arriba otro recipiente donde no llegue el agua, y de esta forma se va a derretir, si no con el microondas. Ahora que ya derretimos completamente el chocolate, vamos a colocarlo en la mezcla de migajitas de torta que tenemos acá y lo vamos a ir mezclando todo muy bien. Ya van a ver que con estas cantidades vamos a cubrir completamente pues toda la mezcla. En esta parte sí vamos a utilizar alguna cuchara de madera o alguna herramienta similar para ir mezclando, ¿ok? Una vez que se haya incorporado completamente el chocolate con las migajas de bizcocho, vamos a agregar la crema para batir o crema para montar o nata, como le conozcan. Como les había comentado, la cantidad serían 4 cucharadas y antes de utilizarlo sí les recomiendo que lo batan un poquito. De igual manera se lo vamos a incorporar muy bien a la mezcla con la paleta de madera. Como verán, esto no tiene ningún tipo de complicación y aparte van a reciclar. Si han preparado anteriormente alguna torta y les queda algún pedacito, que siempre pasa, bueno, pueden preparar esto. Y por último, a esta mezcla le vamos a estar colocando un toquecito de ron, serían 2 cucharadas, como para darle un poquito más de sabor. También puede ser brandy o algún otro licor, el que ustedes prefieran, o pueden hacerlo sin licor para que sea más apto para todos. Ahora, como verán, solo les queda formar unas pequeñas bolitas con la masa y luego vamos a estar decorando. Puede ser con el Festival o chispitas de colores, o también podemos utilizar cacao en polvo, lo que ustedes prefieran. Por error no grabé todo el procedimiento con todas las trufas, pero bueno, básicamente es lo mismo para todas. Así que ahora vamos a ver cómo se estaría haciendo con el cacao. Básicamente es lo mismo, lo único que una vez que lo hayan pasado por el cacao, le vamos a retirar el exceso a través de algún colador. Obviamente, si están haciendo algo con algún tema en particular, pueden utilizar también otros colores de granas o granillos. Queda a su imaginación, ¿sí? Por último, y como algo opcional, vamos a utilizar unos capacillos del modelo que ustedes prefieran para poder utilizar estas trufas como un regalo o lo que ustedes deseen. Y los vamos colocando sobre ellos, así de sencillo. Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. Gracias por quedarse hasta el final y simplemente vayan a preparar sus trufas que van a quedar deliciosas. Yo por mi parte voy a disfrutar de este excelente resultado. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.